una parte especial de la palabra, amén. Y como el hermano Tiago y Gaby decía, es un tiempo que tenemos que salir de diferente manera desde este lugar, amén. Y nos unimos, amén, a que pueda salir de diferente manera desde este lugar. Cuando uno llega a un lugar, viene con expectativas. ¿Y cuántos traen expectativas en esta mañana? ¿Cuántos quieren que Dios haga algo en su vida para comenzar una semana diferente? ¿Cuántos esperan en Dios? Y a veces pasa que el esperar nos lleva a ser piedra de tropiezo a veces. Pasa que el esperar a veces nos lleva al desánimo, ¿no? Y el desánimo abre la puerta a la depresión. Amén. Hay gente que durante años espera algo en una iglesia a lo mejor, hasta que llega un momento que se desanima y dice, ya no voy más, ya no quiero seguir con esto. Amén. Empieza a pensar, es de Dios que tengo que venir, es de Dios que tengo que estar en esta mañana. Hoy te traigo una palabra de Dios para tu vida en esta mañana. Amén. Hoy quiero compartirte, amén, algo que Dios puso en mi vida, algo que Dios tiene que tratar conmigo. Amén. Dice la Organización Mundial de la Salud, dice que 322 millones de personas en el mundo padecen desánimo. Amén. Representa el 5,7% de la población. Amén. Miren si hay gente desanimada. Miren si hay gente que dice, llegué hasta acá, ¿y para qué? Amén. ¿Cuánto tiempo llevas llegando a este lugar? Pero un día te llegó el desánimo. Un día algo entró en tu cabeza que empezó a ser piedra de tropiezo. Amén. Y esta mañana quiero despejar esas dudas en tu cabeza. Esta mañana Dios tiene que hacer algo en tu cabeza para que tengas una semana en victoria. Para que puedas llevar algo nuevo en ti. Llévate una palabra de Dios. Pero Dios tiene que trabajar en tu cabeza. Amén. Como muchos dicen por ahí, Dios tiene que acomodarte los patitos. Amén. Y Dios tiene que hacerlo conmigo. Primero acomodarme a mí. Amén. Escuche esto. Ansiedad. 1 de cada 7 personas sufren de ansiedad. Amén. Hay 6 después de mí. Soy el primer ansioso. Amén. Amén. Mire esto. Trastornos mentales. 1 de cada 7. El 44% de la población. Amén. Uno se pone a ver estadísticas y uno dice, wow, cuánto influye la cabeza del ser humano. Amén. Cuánto influye el estar bien. Amén. Cuando una persona está bien con su matrimonio y está bien con su casa, yo creo que es una persona feliz, una persona sana. Amén. Pero cuando una persona se empieza a mover en un ambiente que no es lo agradable, empieza a sentirse incómodo, empieza a sentirse mal. El cuerpo empieza a traer enfermedades. Amén. Hace poco me hice un chequeo y el médico me dijo, no penses tanto. Amén. Porque el pensar te trae enfermedades. Amén. Te das mucha manija. Baja un cambio. Amén. ¿Y cómo se hace, doctor? Dormí, hace algo que te guste. Amén. Pero los que creemos en Dios, sabemos que en Dios todo es posible y sabemos que Dios tiene algo para nuestras vidas. Amén. Y hay gente que viene desanimada, ¿no? Le pasó a varones de Dios. Amén. El caso de Juan el Bautista. Amén. Dice que estaba preso. Aquel que predicaba, aquel que bautizó a Jesús, ¿no? Y estando preso, fue a uno de sus discípulos y le dijo, ve y pregúntale a Jesús si Él era el que ha de venir. Amén. Si Él era el Salvador. Imagínense la duda de predicar años, de haberlo bautizado y haberle dicho, Señor, no soy digno de que ates mis sandalias. Amén. Llegó la duda a su corazón. Y así a veces llega la duda a nuestro corazón. Y a veces el enemigo pone la duda, pero nosotros la alimentamos. Hay algo en nuestra vida que la alimenta. Amén. Te quiero leer una palabra que está en 2 de Timoteo 1:7.
Amén. Dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. ¿Qué te está dominando? ¿Qué te ha dado Dios? Que no puedes dominar tu pensamiento, que no puedes dominar algo que hay en tu cabeza. Amén. Y lo peor que nace desde nuestra cabeza, aparte del desánimo, viene junto, es la duda. Ay, ay, ay. Esta es la parte que Dios nos tiene que acomodar los patitos, como le dije, ¿no? La duda. Amén. Porque nosotros mismos boicoteamos a veces la palabra de Dios en nuestra vida. A veces Dios nos trajo una palabra en este lugar, que vamos a llegar a hacer algo, la recibimos hoy y ya mañana, ¿qué va a hacer Dios? ¿A dónde está Dios? Porque si me trajeron una palabra, ya algo se levantó. ¿Para qué vengo a la iglesia si ya todo es problema en mi casa? Amén. Y empezamos a boicotearnos con nuestros propios pensamientos. Por eso es importante que sepamos y tomemos cuenta de aquello que estamos pensando. Amén. Porque el pensamiento empieza acá, pero termina en la boca. Amén. Y la Biblia nos enseña que en la boca tenemos poder para vida o para muerte. Amén. Es importante poder saber cómo están nuestros pensamientos. Amén. A mí me pasó que a veces tenemos ataques, ¿no? ¿Cuántos tienen ataques? Y nos da ira, y nos da enojo, y nos da rabia, amén. Y a veces decimos las cosas sin pensar y nos dicen, pará, baja un cambio, pensalo, andate, después volvé, amén. Pero un mal momento te arruina el día, un mal momento te arruina a lo mejor tu vida, amén. Hay algo que te ha marcado, ¿no? Que ha marcado tu vida y no lo sueltas y lo traes a memoria todas las veces. Amén. ¿Quieres saber cuánto? Cerca de 600, escucha esto, 60 millones de pensamientos tiene el ser humano al día. Amén. Imagínense cuántos pensamientos tienen. Pero dice que la mayoría de los pensamientos son cosas que ya hemos pasado. Y la otra parte puede ser tu negativo o tu positivo. Amén. Si estás recordando el pasado, amén, te invito a que hoy día digas hasta acá. Si estás siendo una persona negativa, te invito a que hoy día digas hasta acá. Amén. Es importante lo que estás pensando. Es importante saber que cada uno razona y piensa. Amén. Dios nos dio esa sabiduría, ese entendimiento. Amén. Pero es bueno analizarnos. Amén. Cada uno sabe en qué piensa. Cada uno sabe lo que el enemigo le trae a recuerdo. Lo que nuestro inconsciente, nuestra cabeza nos está empujando a hacer. Amén. Una persona con adicción en su cabeza empieza a pensar, este es el momento. Amén. Una persona que es adicta está lo más bien, pero de golpe siente una pequeña voz y empieza a pensar, me voy a ir a drogar, me voy a ir a alcoholizar, me voy a ir a ver pornografía, me voy a ver cosas que a Dios no le agraden. Pero cuando el ser humano empieza a tomar autoridad sobre sus pensamientos, hay cosas que tienen que cambiar. Amén. Y en esta mañana es bueno que podamos entender que todo esto se puede revertir en Cristo. En esta mañana es bueno que empecemos a tomar ejemplos de la palabra de Dios. Amén. Porque a veces leemos la palabra de Dios. ¿Cuánta gente hay que lee la palabra de Dios? Levante su mano. Amén. ¿Cuánto hay? Una cosa es leerla, otra cosa es ponerla por práctica. Amén. Una cosa es leerla y otra es llevarla a la fe, a lo práctico, al hablar. Amén. Porque leemos, pero a veces no lo practicamos, hermano.
leemos y a veces no lo llevamos a cabo. Dios nos va a usar, pero ¿cuándo? Cuando nuestros pensamientos sean los de Dios. Amén. Cuando los pensamientos de Dios entran en una cabeza. ¿Saben qué me dijeron a mí? Cuando yo empecé a venir a la iglesia, no leas la palabra de Dios porque te va a volver loco. Amén. Y se decía, hay algo que vuelve loco a las personas. Bendita locura, dice la palabra de Dios. Amén. Bendita locura. Amén. Si sana tu cabeza, bendita locura. Si cambia tu vida, bendita locura. Amén. Tenemos que empezar a llevar las cosas de Dios a otro nivel en nuestra cabeza, en todo lo que hacemos. Alguien decía por ahí, cambia tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. Amén. ¿Qué estás cambiando? ¿Qué has cambiado en tu vida desde que llegas a este lugar? Amén. Cuando quieres un cambio, tu cambio tiene que comenzar desde la cabeza. Amén. Tu cambio tiene que comenzar desde tu hablar, desde tu pensamiento. Amén. Y yo me gozaba porque yo cuando fui al médico me dijo, dormí, descansá. Amén. Agarrame para que pueda dormir. Amén. Y yo decía, cuando uno más se dispone a hacer algo, es cuando más piensa. Amén. Cuando uno más se dispone a evitar el problema, es cuando más problemas. Amén. Pero en esta mañana tiene que haber una solución para tu vida. Amén. En esta mañana tiene que haber un renuevo para tu pensamiento, para todo aquello que el enemigo ha venido trayendo desde años. Saben que mi madre ha tenido unos problemas, se ha caído todo, y los familiares empezaron a decir que vaya un psicólogo. Amén. Entonces imagínense mi mamá con 80 años yendo al psicólogo diciendo, me van a tratar que estoy loca, van a pensar que me falta, ¿no? Y empezó a hacerse la cabeza. Cuando llegó al psicólogo, le dijo el psicólogo, ¿para qué vienes? Amén. Si ya has vivido tu vida. No puedo cambiar nada. No, ya está. Lo que hiciste. Pero empieza a pensar en positivo, empieza a cambiar algo, algunas cosas. Es todo lo que le dijo. Amén. Y hay gente que cree que está así. Amén. Hay gente que cree que ya Dios no puede hacer nada. Amén. Pero cuando empiezas a poner la palabra por práctica, Dios empieza a cambiar tu vida. Hubo gente que cambió su vida. Dios tuvo que hacer un cambio en sus vidas. ¿Y saben cómo comenzó? Desde la cabeza. Amén. Si quiero leer otra palabra. Amén. Segunda de Corintios 10:5. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿A qué estás llevando tus pensamientos? Amén. Te dije, tienes que preocuparte por lo que estás pensando. Amén. Y hay alguien que tiene pensamientos del bien sobre tu vida. Amén. La palabra nos enseña que hay alguien que tiene pensamientos de bien sobre nuestras vidas, que nos ama, que nos ve terminado, ¿no? Pero en nuestra cabeza no nos podemos ver terminado. En nuestra cabeza vemos el problema, la dificultad, todo aquello que el enemigo levanta. Amén. Y en Santiago 1:6, amén, lo voy a hacer leer. Y vamos de punta a punta, amén, buscando.
Amén. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante al andar a las olas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Nos compara como las olas de la mar. Amén. ¿Cómo está tu fe? ¿Como la ola de la mar? Un día llego a este lugar y rujo como un león. Amén. Dice que el rugido del león llega a 8 kilómetros. Imagínense, ruge acá y a 8 kilómetros se siente que hay un león. Amén. Y viene y ruge acá. Y es león acá. Es como cuando nos hacemos los machos en la casa, pero después cuando llega la esposa, se acaba el problema. Cuando estamos solos, se acaba el problema. Y rugimos como león, pero cuando empieza el problema, terminamos siendo unos simples gatitos. Amén. Cuando empieza la dificultad, agachamos la cabeza y le lloramos a la dificultad en vez de buscarle el problema, al problema solución. Amén. Y la Biblia nos enseña que cada día tiene su afán. Amén. Cada día tiene su problema. Cada día tiene su dificultad. Amén. Pero al terminar del día, hay gente que no duerme por su problema. Amén. Y no sabe que al otro día empiezan otras 24 horas de misericordia, de volver a levantarse. Otro día para volver a intentarlo. Amén. Y como me dijeron muchas veces, te ahogás en un vaso de agua. Amén. Y después de que el problema fue tan grande, pasa un mes y ya solucionaste el problema y te olvidas como si nada. Amén. Y así es como empiezan a salir llagas. Se lo digo por experiencia. Acidez, ¿no? Nervios. Hay gente que tiene ACV, hermano. Hay gente que se le despierta un cáncer, ¿no? Hay gente que la está pasando mal porque su cabeza le ha traicionado. Amén. Y la palabra de Dios nos enseña en Santiago 1:6, puesto el yelmo. Amén. Y necesito un voluntario, a ver. Amén. Perdón, Efesios 1:6, puesto el yelmo. Amén. Se lo traje, no tenía casco romano, pero... Amén. Vamos a ponerle el soldado que tengo. Dice Efesios 6. Perdón, Efesios 6:17. Vamos a hacerlo completo. Amén. Puesto. Amén. ¿Qué soldado tengo? Amén. Y hay gente que tiene puesto el yelmo. Dice que puesto el yelmo para aguantar. Ahí está. Y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Dice que cuando se ponían el yelmo, iban a la guerra, las flechas, no le podían dañar su cabeza. Entonces el yelmo es lo que te cubre los dardos del enemigo. Amén. Porque hay gente que se ofenda. Estamos en una generación que tenés que cuidar lo que le decís a tus hijos para que no se ofendan. Amén. Me pasa. Amén. Y son grandes. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Mi papá me pegaba un coscorrón y se me tenía que pasar en 5 minutos. Pero la generación de hoy, escuche esto, le pueden decir, sos un homosexual. Amén. Y se lo terminan creyendo. Amén. No servís para nada. Y en 2 minutos arruinan una persona, hermano. En 2 minutos arruinamos una generación llamada de cristal. Amén. Pero aquellos que conocemos la palabra tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ¿no? Que hay un yelmo que guarda nuestra cabeza, que tiene que haber un Dios que cada mañana protege tus pensamientos. Amén, porque hay alguien que tiene pensamientos del bien. Hay alguien que tiene propósito para la vida, pero hay alguien que tiene propósito para hacerte tropezar. Amén.
Y dice que hubo gente, amén, que hubo gente que tenía puesto el casco, amén. Dice que estaba, amén, Pablo y Silas, amén, siéntate, amén. Dice que estaban en un calabozo muy adentro, ¿no? Dice que estaban golpeados, heridos, ¿no? Pero en ellos tenían el pensamiento de Jesucristo en su cabeza. Amén. Y dice que en vez de quejarse, porque imagínense, yo me imagino todos lastimados, todos golpeados, en vez de quejarse, cantaban coros. Amén. En vez de decir, Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar pasándolo? Yo me imagino estar cantando coros, alabando y glorificando al Señor. Y es ahí cuando Dios se glorifica. Amén. Y es ahí cuando Dios empieza a hacer la diferencia en el ser humano. Dice que estaban los dos ahí, imagínense, estar entonando un himno, ¿no? Estar dándole gloria a Dios, porque eran golpeados por predicar la palabra. Amén. Y hoy, con lo que cuesta predicar la palabra. Amén. No me quiero ir por ahí porque la palabra va por otro lado, pero hoy día nos dicen y ya dejamos todo. Amén. Y ya colgamos la Biblia. Y ya dejamos de buscar de su presencia. Amén. Pero hubo soldados que Dios puso su palabra en su cabeza. Amén. Te puedes sentar. Amén. Hubo soldados que Dios puso su palabra en su cabeza. Amén. Lo voy a hacer yo porque no soy para usar actores. Amén. Amén. Dice que iba de camino a Damasco. Amén. Y sentí una voz que decía, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y cayó en tierra. Amén. Pero cuando cayó, se levantó con una palabra de Dios. Cuando se levantó, ya nunca fue igual. Amén. Porque estaba la palabra de Dios en su cabeza. Amén. Fue aquel que predicó desde la cárcel. Amén. Fue aquel que escribió las cartas que podemos leer en la palabra. Fue aquel que dijo, preso con Cristo. Amén. Fue aquel que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fue aquel que cambió su forma de pensar para que cambiara su forma de vivir. Amén. Aquel que mataba, ya no mató más, sino empezó a ganar almas para Cristo. Empezó a arrebatarle todo aquello que el diablo había robado, ¿no? Aún los cristianos le tenían miedo porque no sabían que había un cambio en él. Pero cuando lo sentían hablar podían entender cómo Dios había transformado su vida. Y si lo pudo hacer en Saulo, ¿cuánto lo puede hacer en nosotros? Amén. Si empezás a pensar, en vez de cada vez que tienes una dificultad, amén, una palabra positiva. Si empiezas a pensar cada vez que tienes un problema, en que tienes un Dios grande. Hay gente que dice, yo tengo a Dios, Yahweh, amén, Shireh, y empieza a nombrar los nombres de Dios, aquel que habla y nadie cierra, aquel que es todopoderoso, que está sentado en el trono, ¿no? Y empieza a describirlo, amén. Pero cuando viene el problema, se olvida de quién es su Dios, amén. Cuando viene la dificultad, es cuando tenemos que llevar la palabra que salga de nuestra boca, ¿no? Pero para que la palabra salga de nuestra boca, tiene que entrar de alguna manera. ¿Y cómo entra? Porque dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. O sea, ¿a qué le estás prestando tu oído cada día? Amén. ¿Qué estás escuchando? ¿Cuál es tu música? ¿Cuál es tu abrir el celular? Amén. Porque si usted, así como nos traicionan los pensamientos, si usted abre el celular de algunas personas, puede ver que todo es palabra de Dios. Amén. Pero al que le gustan los autos o las motos, ¿qué va a ver? Auto y moto. Amén.
aquellos que tienen hijos adolescentes, podemos ver las canciones que escuchan y oír cada barbaridad. Amén. ¿De qué se están alimentando los jóvenes de hoy? ¿A qué ha llegado el enemigo? A hacer canciones, pornografía cantada para nuestros hijos. Amén. Y a veces no lo queremos entender y a veces lo dejamos, bueno, es joven, ya se le va a pasar. Amén. Pero dejamos esa puerta abierta en su cabeza para que mañana pueda ser la piedra de tropiezo que arruine una vida en depresión, en alcohol, en droga. Es importante como padres que empecemos a cuidar los pensamientos de nuestros hijos, que empecemos a ver qué le decimos, ¿no? Cómo los estamos guiando, qué escuchan, qué ven. Amén. Aún uno se tiene que empezar a cuidar. Si yo quiero una vida en santidad, ¿cómo tengo que ser? ¿Qué tengo que oír? ¿Qué me tiene que guiar a una vida de santidad? Amén. Si yo quiero cambiar mi vida, necesito de Él. Necesito de aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario, de aquel que sana, que liberta, que tiene misericordia día tras día, de aquel que te perdona, que renueva cada mañana su misericordia. Necesitamos de Él para que cambie nuestro pensar. Amén. Porque si hasta aquí cada vez que te levantabas decías, otra vez tengo que ir a trabajar, estoy cansado, amén, ya no puedo, mañana es lunes, amén. ¿Cuánto pasa por los pensamientos? Amén. Pero esos pequeños pensamientos, dice que las pequeñas zorras arruinan el campo. Amén. Pero si usted dice mañana es lunes, doy gloria a Dios porque tengo un trabajo, doy gloria a Dios porque puedo ir a trabajar, doy gloria a Dios porque aunque cansado y todo, me voy a glorificar que Dios va a hacer algo. Amén. Me voy a glorificar que en mi problema Dios va a traer una solución. Amén. Y ya no nos ahogamos en un vaso de agua, ya como que empieza a cambiar algo en tu vida. Tenemos que empezar a vincularnos con Dios. Amén. Cuando antes pasábamos algo por Bluetooth, ¿cuántos lo hicieron? Amén. Ponían la misma frecuencia y pasaban por Bluetooth mensajes, señales, videos. Amén. Lo mismo tenemos que hacer con Dios. Nos tenemos que vincular. Nos tenemos que arrimar a aquel que cambia vida. Tenemos que arrimar a aquel que hace milagros. Amén. Porque cuando viene la dificultad, el problema, hay gente que no la mata un cáncer, hay gente que la mata el pensamiento. Amén. Podemos ver, hemos pasado una pandemia y hay gente que la mataba el pensamiento. Mi padre falleció en la pandemia y a una semana falleció un tío mío de impresión de saber que había fallecido mi papá. Amén. ¿Y a cuánta gente le pasó de ver a alguien enfermo, a alguien mal? Su cabeza empezó a generar una enfermedad peor. Amén. Entonces empieza a cuidar tus pensamientos. Recién te dije, tus pensamientos tienen que tener importancia en tu vida. ¿Qué estás pensando? Amén. Si colocaste los patitos en fila, amén, empezá a cubrirlo con el yelmo de la salvación. Empezá a cubrir tus patitos, amén, que el enemigo no te pueda derribar ninguno, con la palabra de Dios, amén. Porque es bueno poder decir, como decía Pablo, mas no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Aquel que escribió un montón de cartas preso, amén, dándole gloria a Dios, alentando a otros, amén, tirando la mano a distintas iglesias, a distintos hermanos que le llegaban la carta para compartirla. Amén. ¿En qué parte de tu vida estás? Amén. En la que está a punto de
de la depresión, en la duda, en la dificultad, en el problema, porque hay gente que está en problema y no sabe y viene a la iglesia y se va igual, hermano, porque no le abre el corazón a Dios, porque no se aferra a una palabra. Amén. Hay gente que espera un milagro y vemos, con esto ya voy culminando, amén. Vemos que gente que viene, se sana y no la vemos más. Amén. Y gente de fe. Y Dios hace la obra y uno dice, ¿cómo hizo? ¿No? Pero despertó en algo, en ellos, que empezó desde su cabeza a creerle a Dios. Amén. La mujer del flujo de sangre tuvo que tomar una decisión. Amén. La mujer del flujo de sangre no tenía fuerza, dice la palabra de Dios. Lo había perdido todo. Se había gastado aún lo que no tenía. Amén. Y pensaba para sus adentros, iré y tocaré el borde de su manto. Iré y saldrá poder de él. Me imagino todo lo que debe haber pasado por su cabeza. Amén. Y a veces por nuestra cabeza pasa lo mismo. Amén. Iremos, seremos sanos, volveremos de la iglesia a la casa y daremos testimonio de lo que Dios va a hacer. Y nos gozaremos y nos alegraremos en Dios. Amén. Pero desde tu casa a este lugar empezaste a pensar, ¿y si vuelvo igual? ¿Y si Dios no me oye? ¿Y si el que predica hoy no me habla? Porque nos pasa. Viene un profeta y todos queremos escuchar palabra de Dios. Pero no nos queremos encerrar con Dios a escucharlo a Él. Amén. Y si estás pasando por una necesidad, te invito a que empieces a cambiar tu forma de pensar. Dios tiene que hacer algo. Amén. Los martes estamos viniendo a orar a este lugar. Amén. Y cuando uno tiene necesidad, hace lo imposible. Amén. Pero a veces Dios nos pone necesidad para que nos arrimemos a Él. Y ni siquiera de esa manera llegamos a la presencia de Dios. Te pone Dios una necesidad y empezás a correr con tu fuerza, ¿no? Y a lo mejor Dios está en este lugar esperándote para una respuesta, para una bendición. Dios está en este lugar esperándote cada día para decirte, no es con tu fuerza, sino con la mía. Yo te daré fuerza como la del búfalo. Amén. Entonces te invito a que empieces a clamar, a buscar de Dios. Amén. Y hace poco podía ver una película, amén, una película vieja. ¿Cuántos vieron Halcón? Amén, con Sylvester Stallone que él jugaba, hacía pulseadas. Amén. ¿Cuántos? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos la vieron? Amén, película vieja, 10 años tenía cuando la dieron, imagínense. Y me acuerdo que cuando la vi, Sylvester Stallone en una parte de la película, cuando llegan al final se las voy a resumir rápido, cuando llega al final de las pulseadas, agarra y cada uno dice cuál es lo que lo motiva a tener la fuerza, que es lo que lo motiva a ser campeón, ¿no? Entonces él agarra una gorra como esta, amén, la dobla y dice, la fuerza está en mi gorra, amén, porque cuando yo la giro, y se gira la gorra, dice, es como que un camión levanta una fuerza en mi vida y puedo vencer a mi oponente, amén. Si no la vea, búsquela la película, amén. Y eso es como que lo motiva a él a ganar la pulseada, amén. Que cada vez que tengas que ponerte el yelmo te motive a ganar tu problema. Que cada vez que tengas que venir a Cristo y decir, Señor, no puedo más, pero cubre mi cabeza. Porque mi propia vida me está haciendo la vida imposible. Amén. Mis pensamientos que sean los tuyos, Señor. Amén. Tiene que motivarte algo a que haya un cambio en tu vida. Tiene que motivarte algo a que salgas distinto desde este lugar. Amén. Empieza a practicar. Tómate 7 días
Dale la oportunidad a Dios durante 7 días, levantarte y decir, hoy día va a ser un gran día. Hoy día voy a ver el bien y la misericordia de Dios. Levántate cada mañana y empieza a declarar las buenas de Dios. Amén. Lee la palabra, lee las promesas, todo lo que Dios tiene para tu vida. Durante 7 días probalo. Amén. El domingo que viene contame qué Dios va a hacer. El domingo que viene contame cuánto Dios ha cambiado. Amén. Porque a veces somos muy negativos, hermano. Yo el primero. Amén. Yo el primero que hago cosas y dejo las cosas a medio. Yo mismo me boicoteo a veces. Amén. Y a muchos les pasará. ¿Cuántos tienen proyectos sin terminar en su casa? ¿Cuántos tienen cosas que dejaron a medio hacer? ¿Cuántos tienen aún palabra que Dios le dio en su vida y se la tenían que compartir a un hermano y no lo hicieron? ¿Cuántas personas que tuvimos que predicarle a algún familiar, a algún enfermo y no hemos ido porque el enemigo y nuestros pensamientos han sido piedra de tropiezo? Tómate esta semana para arreglar tu situación. Tómate esta semana para decir, Señor, tú me mandaste a esto. Voy a hacer la voluntad de Dios en mi vida. ¿No? Y a veces nos limitamos. ¿Cuántos han tenido sueños y ni siquiera se lo han contado al pastor? Y Dios ha revelado y hemos callado lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amén. Hay gente que niega. A mí me pasaba. Yo llevo tiempo en la iglesia, pero tengo miedo al servicio, amén. Y a veces niego. Y de esto les voy a ser sincero, y a veces saco el pie del acelerador por miedo, por temor, amén. Y a veces dice, querés hacer mucho y te tenés que frenar, porque empezás a pensar, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Siempre yo, amén, pero no me molesta. Tenemos que empezar a hacer la voluntad de Dios. Dios tiene que empezar a poner pensamientos agradables en tu cabeza. Amén. Quiero que oremos por esta palabra. Amén. En esta mañana quiero que salgas pensando que Dios va a poner un yelmo sobre tu cabeza. Amén. Que de acá a tu casa lo que hoy te hablé no se va a perder. De acá a tu casa los sueños que trajiste se van a empezar a cumplir. Hoy tiene que ser un día distinto, una semana victoriosa en Cristo. Amén. Pero ¿cómo comienza? Dando el primer paso. Dando el primer paso. Diciéndole, Señor, gracias por este tiempo. Señor, tenías un día de bendición para mi vida y ese día es hoy. Amén. ¿Cuánto necesitan oración? Amén. ¿Cuánto necesitan que Dios cambie su pensamiento? Amén. Quiero invitarte en esta mañana a que puedas pasar a este lugar. Amén. Quiero invitarte que en esta mañana puedas pasar a este lugar a ponerte el yelmo de la salvación. A decirme, a huir de este lugar distinto a como entré. Amén. Quizás llegaste con problemas, con dificultades, pero quiero que te vayas cubierto con la sangre de Cristo de la cabeza a los pies. Este es el tiempo. Este es el tiempo. No limites a Dios. Dios quiere hacer una vida nueva. Dios quiere cambiar tu vida. Te invito a que pases en esta mañana. Ven delante de su presencia. Ya no sigas igual. Amén. Ya no sigas igual. Es tiempo de un cambio, de un renuevo, de una nueva temporada. Tu pensamiento va a cambiar tu vida. Amén. Tu pensamiento en Dios tiene que cambiar, restablecer tu corazón, reiniciar una nueva etapa.
Amén. Te invito a que pases en esta mañana. Transforma todo.